Bien, jóvenes, buenos días. Creo que debemos comenzar la clase. Van a disculpar, ayer y anteayer he tenido actividades muy largas y recién anoche he podido subirles las clases al YouTube junto con los nuevos escaneos. No sé cuántos han tenido oportunidad de verlos. Y les había pedido que vayan desarrollando dos prácticas. Una de la página 234 y otra de la página 238. La segunda todavía no la tenían, ahora ya la tienen, pero hasta anoche no la tenían. Así que podemos ir resolviendo juntos. Quisiera por favor que preparen un papel, algo de la práctica de la página 234. Por lo menos unos 2 o 3 problemas, pero luego pasar a la integración por partes, que al finalizar la clase anterior les había explicado. Por supuesto que eso todavía tenemos que desarrollar mucho más. Así que les pregunto, ¿qué ejercicios desean resolver de la práctica? ¿El 9 puede ser, Lisa? El 9. Ya, resolveremos el 9. El 9 dice integral de e a la menos 2t, 1 menos e a la menos 2t por diferencial un cachito. Espérenme un ratito, chicos. Por diferencial de t. Vamos a agrandar un poquito para que pueda leer bien. Ya. Es este, ¿verdad? Muy bien, pues los resolvemos. A ver, cuando tienen ustedes analizando la estructura y viendo que derivando una función compuesta yo puedo llegar a una diferencial que está ya expresada en la misma integral, en este caso e a la menos 2t, es una clara indicación de que podemos aplicar el método de sustitución, ¿verdad? Entonces, si yo llamo u a 1 menos e a la menos 2t, du va a ser la derivada de 1, 0, de menos e a la menos 2t va a ser e a la u por u', ¿no ve? E a la menos 2t por menos 2, obviamente dt, esto era menos. Entonces du va a ser menos por menos más, 2e a la menos 2t por dt. Finalmente, aquí tengo e a la menos 2t por dt, y puedo decir que e a la menos 2t por dt es igual a du sobre 2. ¿Está bien? Entonces, en base a este desarrollo, elaboro mi cambio de variable. Y digo, integral. Todo esto es u. Y esto, e a la menos 2t por dt, aquí está, es por du sobre 2. Está bien, ¿verdad? Listo. Nada más. Fíjese que es muy sencillo. Esto es un medio
Este 2 lo estoy sacando de la integral y este es u al cuadrado sobre 2 también, más constante de integración. Deshaciendo el cambio de variable, 2 por 2 me queda un cuarto, 1 menos e a la menos 2t al cuadrado más constante de integración. ¿Está bien? No sé si tienen preguntas. Entonces, cuando tengo esa situación, el cambio de el método a aplicar es bien claro. De hecho, una de las dificultades, no dificultades, ¿no? Pero la forma de resolver integrales es analizando la función que tengo, que debo integrar y viendo cuál es el método que debo aplicar. Ya saben, en forma secuencial, pues primero voy a intentar hacerlo directamente. Si es complicado hacerlo directamente, voy a ver el método por sustitución. Si por algún motivo no puedo aplicar el método por sustitución, voy a pasar a los otros métodos. El siguiente método que voy a tratar de utilizar es la integración por partes, ¿no? Que luego vamos a aprender bien. Les escucho, jóvenes, preguntas. Si han entendido, por lo menos pónganme el comprendido B. Muy bien. ¿Qué otro quieren resolver? El 5 puede ser, Lisa. El 5. Ya, vamos a tratar de hacer el 5. Ayúdenme, por favor. ¿Listo? Integral de b e a la 4b al cuadrado diferencial de b. Ayúdenme. ¿Qué método creen que debería aplicar y cómo debería aplicarlo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? 5 puntos al que me explique bien lo que debería hacer. ¿Qué dice Sharon? ¿Qué me recomiendas hacer? Sharon Beruti. Estoy pensando, Inge. ¿Qué me recomiendan? A ver, ¿quién puede ayudarme? ¿Qué me recomiendan hacer? A ver, ¿qué es lo que tienen que observar? Tengo un Eh, producto. A ver, dime, te escucho. eh, a lo que, como yo resolví, bueno, el exponente tendríamos que bajarlo por el método de sustitución. ¿Ya? O sea, tú dices el exponente, convertirlo Sí, en la sustitución. ujú, Muy bien. porque si lo bajamos el 2 lo derribamos sería 8b. Perfecto. Tú eres Sandra Pablo, ¿no? Sí, licenciado. Muy bien. Fíjense, esto es lo que tienen que observar. Siempre van a comenzar observando esto. Ocurre que si yo derivo b, la derivada de b es 1. No tiene nada que ver con este exponencial. ¿Lo ve? Yo tengo un b de b, o sea, una variable b que me tiene que salir de la derivada del elemento que voy a utilizar para hacer la sustitución o el cambio de variable.
Y ese elemento es 4b cuadrado, porque cuando yo derivo el b cuadrado, su derivada me reduce en 1 grado la potencia. Va a ser b. ¿No ve? Entonces va a coincidir con este b de b. Obviamente va a haber alguna constante más, pero lo que me interesa es la variable, porque la constante simplemente la despejo. ¿No ve? Entonces, como nos explica Sandra, u puedo llamar a 4b al cuadrado, sabiendo que su derivada va a ser b. De hecho, du es 8b diferencial de b. Entonces, b diferencial de b es igual a du sobre 8. Y aquí tengo b de b. Entonces, no siempre u va a ser todo el exponencial. Simplemente puede ser la potencia. Ya puedo integrar, ¿no ve? Esto es integral e a la u por du sobre 8. Lo que es lo mismo que 1/8 integral de e a la u por du. ¿Y qué es la integral de e a la u? La misma e a la 1, ¿ve? Y ya está, pues eso es todo. Más constante de integración. ¿Alguna pregunta? Estaba sencillo, ¿no? Les escucho, jóvenes. Por supuesto que para terminar siempre debo deshacer el cambio de variable, ¿no? Eso es lo que no hice todavía. Esto es 1/8 e a la 4b al cuadrado más constante de integración. Y ese es el resultado. Ya. ¿Qué más quieren hacer? Si se entendió, pónganme el comprendido verde. Entonces, fíjense que es cuestión de jugar. Yo debo buscar la manera de resolver la integral. Y ahí está el secreto, ¿no? En tratar de ver qué es lo que puedo hacer. Y para poder determinar lo que puedo hacer, tengo que manejar muy bien las herramientas con las que cuento. Una herramienta fundamental es la sustitución. Hay ocasiones en las que no se puede sustituir. Entonces decido o desarrollo la función hasta llegar a una función simple que puedo integrar, o busco el método adecuado. Ya. Uno más. ¿Cuál quieren hacer? El 15. El 15. Integral de e a la x cuartos más 1 todo elevado a la 1/4 por e a la x cuartos. Todo por diferencial de x. Les escucho. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me orienta? ¿Qué dices, Brandon Saavedra? ¿Qué hago? O cualquier otra persona que me quiera orientar. ¿Qué hago? Igual por el método de sustitución, dice, Ya.
cambio de variable sería e a la x cuartos más 1, todo eso elevado a la 1 cuarto. Perfecto, Sara. Muy bien. Eso es lo que tengo que hacer. ¿No? Y como les decía, anoto. Como les decía, tengo que observar esto. ¿No ve? Yo sé que si llamo u a todo esto, su derivada me va a dar un factor e a la x sobre 4. La integral, o perdón, la derivada de una exponencial, y también la integral, es la misma exponencial. ¿No ve? Entonces, es lógico que en este caso no voy a ir al exponente solamente, sino a todo. Voy a llamar u e a la x cuartos más 1. ¿No ve? Les repito, eso me doy cuenta porque observo la configuración de lo que me queda como diferencial. Entonces, diferencial de u, de este 0, del 1, ¿verdad? De este es la misma e a la x cuartos. Por u', porque esto es compuesto. Por un cuarto. Diferencial de u, perdón, diferencial de x. Entonces, teniendo esto, este 4 pasa aquí a multiplicar, y e a la x cuartos diferencial de x termina siendo 4 diferencial de u. ¿No? Este 4 pasa aquí a multiplicar. Listo. Con esto ya puedo aplicar mi cambio de variable sin ninguna dificultad. Digo, integral, todo esto es u a la 1 cuarto. ¿No ve? Por 4 por 4 diferencial de u. Listo. Este 4 puede salir. 4 integral de u a la 1 cuarto por diferencial de u. Y así ya es una integral sumamente sencilla. ¿Cómo se resuelve? 4 por u a la 1 cuarto más 1. 1 cuarto más 4 cuartos, 5 cuartos. Sobre 5 cuartos. Más constante de integración. Que es lo mismo si esto fuera sobre 1, extremos con extremos. 16 quintos. Ya voy a hacer el cambio. En vez de u voy a poner e a la x cuartos más 1 a la 5 cuartos más constante de integración. Listo. Ese es mi resultado. ¿Alguna pregunta? Bien. Miren que ya hemos resuelto una buena parte de la práctica. ¿Qué les parece si comenzamos a desarrollar el método por partes? ¿Están de acuerdo? Ya, vamos a recordar un poco de lo que hicimos la última clase, del método por partes.
Método por partes. ¿Cuándo se aplica el método por partes? Normalmente cuando tengo un producto de dos funciones diferentes. Por ejemplo, x cuadrado por ln de x diferencial de x. Directamente no puedo desarrollar. Por más que me esfuerce, tampoco voy a poder desarrollar el método por sustitución. No hay manera. Si llamo u a x cuadrado, su diferencial va a ser x de x. Si llamo u a ln de x, su diferencial va a ser 1 sobre x. ¿No ve? Entonces, no hay forma. Y como yo estoy viendo que tengo un producto de dos funciones diferentes, entonces el método a aplicar en este caso es el método por partes. Otra vez, fíjense, estoy siguiendo la secuencia. He desechado el método directo, he desechado el por sustitución. Veremos qué pasa con el por partes. ¿Qué pasa con el método por partes? A una de estas debo llamarle u y a la otra db. ¿Se acuerdan? Hay una formulita. U por db es igual a u por b menos integral por b de u. A ver, voy a procurar ponerles un video de YouTube donde nos explica muy bonito todo esto. A ver, inclusive tiene una regla memotécnica para acordarse de esta formulita. Nos dicen una vaca sin su cola vestida de uniforme. Son reglas, y como es hay varias. Medio jocosas algunos, ¿no? Pero son reglitas para poder acordarse de esto. Yo no haría uso de esas, o sea, de esos métodos. ¿Por qué? Porque u de b simplemente u por b. Listo. Elimino la diferencial, nada más u por b. Menos, de esto sí hay que acordarse. La integral de esto invertido, b de u. ¿Listo? Entonces, lo que resta es definir cuál es u y cuál es db. ¿No ve? Y para eso aplico esto, no tienen que olvidarse, hilate. También ustedes si entran a YouTube o entran a Internet o entran o buscan en los libros, en nuestro libro no está este método, lamentablemente. Van a encontrar otras formas. Hilate, dilate, no sé qué. Yo con el hilate me quedo. ¿Qué pasa con el hilate? Cada letra significa una función. Y es la función inversa. ¿No ve? Aquí está I. Y inversa. ¿Qué es la función inversa? Arco seno, arco coseno, arco tangente. Por ejemplo, X vamos a poner. Ese es un arco seno. ¿Quién me explica qué es un arco seno? ¿Qué dicen? Les escucho. ¿Quién me explica qué es un arco seno? ¿Qué significa el arco seno o arco coseno? En las calculadoras aparece con seno a la menos 1. O en algunas, así aparece. Es lo mismo. ¿Listo? Ocurre que seno de 30 grados, espérenme un ratito, seno de 30 grados es cateto opuesto, es 1 medio, 0,5. ¿No ve? Si yo hago al revés,
y saco el arco seno de 0,5, el resultado me va a dar 30 grados. Es decir, a través de esta función inversa, más bien encuentro el ángulo a partir del resultado. Por eso es función inversa. Segundo, L. Una función, ya no voy a poner función, logarítmica. No hay donde perderse, ¿no? L, logaritmo. Y pues una función logarítmica. Ln de x, log de x, o la función que quieran ustedes. Si aparece un logaritmo, función logarítmica. Aquí está, logaritmo. Tercero, función algebraica. El nombre, bueno, está adecuado para una A. En realidad es una función potencial. Es cuando aparece un polinomio o aparece, en este caso, x al cuadrado. Es una función potencial. La vamos a conocer para este método como función algebraica. T, función trigonométrica. Trigonométrica, seno, coseno, tangente. Seno de x. La inversa es seno a la menos 1, es arco seno, es otra cosa. T es función trigonométrica. Y finalmente E, exponencial. ¿Qué es la función exponencial? E a la x, a la x. La diferencia con la algebraica es que la variable está en el exponente, ¿no? Aquí la variable está en la base. Y el exponente normalmente es una constante. ¿No ve? En cambio, en el exponencial, la constante está en la base y la variable en el exponente. Y listo. Yo voy por orden. La que primero me aparece es U. Vamos a ver si eso es cierto. Si no aplico esta forma, la integral que me resulta aplicando este método me sale aún más complicada que la primera. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ir entonces en orden. Inversa no hay. Logarítmica. Aquí está. Entonces, vamos a ver si es verdad lo que acabo de decirles o más bien es al revés. Van a ver lo que pasa. Yo llamo U, entonces, a ln de x. ¿Lo ve? Entonces, necesariamente voy a tener que llamar a x al cuadrado de x. Para poder desarrollar esta mi formulita, necesito U, necesito B y necesito diferencial de U. ¿Qué tengo? U. Ya tengo U. Perfecto. Necesito B. No tengo. ¿Cómo voy a obtener? Integrando dB integral de x al cuadrado de x. ¿Lo ve? Esto va a ser B igual x al cubo sobre 3, diferencial de x. Listo. Necesito du. ¿Qué va a ser du? Du va a ser igual. ¿Cuál es la derivada de ln de x? 1 sobre x, diferencial de x. O si quieren, de x sobre x. ¿Está bien? Ya tengo los 4 elementos.
compongo mi integral. Ahora sé que u es ln de x. Por tanto, integral u ln de x por x al cuadrado diferencial de x. Eso es, ¿no ve? Es lo mismo, solamente que lo he invertido para poder ubicar. Igual, u por b, ln de x por x al cubo sobre 3. Perdón. Aquí ya no había el de x, disculpe. Sería en todo caso más una constante de integración, que no tiene sentido porque lo único que estoy haciendo es encontrar este b. X al cubo sobre 3, ¿no ve? Menos integral de b x al cubo sobre 3 por diferencial de u, 1 sobre x, diferencial de x. ¿Han visto? Ahora esta integral ya es sencilla. Igual, vamos a acomodarlo mejor. Esto voy a llevar adelante del ln de x para que no me cause problemas. X al cubo sobre 3 por ln de x. Ya no tengo que hacer nada porque ya está resuelta esta parte. Menos x con el cubo y esto me sale al cuadrado. Este 3 voy a sacar de la integral. 1/3 integral de x al cuadrado diferencial de x. ¿Han visto? Una integral sumamente sencilla. ¿Qué pasa si yo no hubiera aplicado el hilate? Voy a hacer. Van a ver lo que pasa. Obviamente ya saben que aquí estoy cometiendo un error, pero no importa. Voy a hacerlo para que vean ustedes la diferencia. Si no aplico el hilate, yo no sé cuál es u y cuál es b. Y me equivoco, pues. Digo u ln de x. db x. Un ratito que estoy haciendo bien, ¿no? U x al cuadrado de x. db ln de x de x. Esto es muy fácil. Du es igual a 2x diferencial de x esto es decir, chicos, este es db y esto es u. En realidad, mejor no me complicaré la vida porque me está costando hacer, estoy haciendo al revés. Ocurre que si yo no escojo bien la u y no escojo bien la db, la integral resultante me va a ser más difícil que la primera. De ahí la importancia de escoger adecuadamente el u y el db. Por eso debo aplicar este hilate. Es un artificio matemático, en realidad no es una regla ni cosa por el estilo, es simplemente una curiosidad que nos permite resolver este tipo de integrales. Fíjense que el resultado acá es bastante simple. X al cubo sobre 3 ln de x menos 1/3 por x